Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. Muy buenas tardes, muchachos, estudiantes de la Academia Perú Libre. ¿Qué tal? Nos volvemos a encontrar un nuevo jueves por la tarde, siendo
4 en punto. Damos inicio a nuestra clase de hoy día. Estamos en la semana 3. Sí, estamos en la semana 3. Un saludo especial a todos aquellos que nos vienen acompañando semana tras semana. Incluso los nombres ya son conocidos, ¿no? Ya son nombres que están permanentemente participando. Por ejemplo, veo siempre ahí a la alumna Cristina Rivera, siempre la veo participando. A May González también. Así es. Los veo constantemente, son nombres que siempre veo. Saludos a las aulas, a nuestras aulas, así es. Muchachos, compartamos la clase de hoy día para que pueda llegar a más estudiantes también de la academia. Algunos de repente recién se van a conectar y es por eso que siempre hacemos una previa, ¿no? Pongo un poquito de música en lo que van entrando los demás. Saludos desde Creta, wow, desde Creta nos miran también, mira, ¿ve? Qué locazo, desde Creta también nos miran. Muy bien, Jesús Loaiza. Sí, siempre aprendiendo en las clases, ¿no? Tú aprendes, yo también acá aprendo cómo mejorar algunas cosas también. Así es, muchachos. Muy bien, hay que compartir nuestra clase, hay que compartirla para que pueda llegar a más estudiantes también de la academia. ¿Sí? Empezamos en un minuto, en un minuto arrancamos. Los materiales, revisa bien tu WhatsApp. Si estás en un grupo de WhatsApp de la academia, los materiales ya han sido enviados, ¿ah? Los materiales ya han sido enviados, por si acaso. Sí, es verdad, los materiales están desde temprano, ¿ya? En un minuto empezamos, comparte por favor, no te vayas, ahorita empezamos con la clase, es una clase un poquito extensa, vamos a tratar de ser bien sintéticos, ¿no? Vamos a sintetizar bien el tema de hoy día que es la antigua Grecia. Te dejo con la portada un ratito, solamente dame un minuto, ahorita vuelvo, un minutito, ¿ya? Muy bien, muchachos, ¿qué tal? Nuevamente, acá estoy. No me he ido, yo estoy acá atento, mirando qué es lo que estás escribiendo también. Así es. Muy buenas tardes, muchachos. Bien, vamos a empezar, ¿cierto? Así es, muy bien. Llegamos a 300, muchachos, y empezamos, mira, ve. Ahí está. No te olvides que hoy tienes el curso de geografía, luego de mi curso, y luego te tienes que quedar con el curso de física. El curso de física hoy día, muchachos, no se olviden, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es el tema de hoy día, muchachos? ¿Cuál es el tema de hoy día? Mira, ¿cuál es el tema de hoy día? ¿Qué dice allí? La antigua Grecia, muchachos, semana 3, la antigua Grecia, ¿ya? Cuando yo te digo antigua Grecia, tú escuchas antigua Grecia, ¿a qué lo relacionas? ¿A qué lo relacionas? Dime tú. ¿A qué lo relacionas? ¿Qué se te viene pues a la mente cuando dice antigua Grecia, muchachos? ¿Ah? ¿A qué lo asocias tú? ¿A qué lo asocias? Cuéntame. Vamos, cuéntame, a ver. ¿A qué lo asocias? Antigua Grecia, muchachos.
A ver, antigua Grecia. ¿A qué lo asocias? Cuéntame, cuéntame. Ah, dioses, ya, muy bien, puede ser, sí, tal vez dioses. Mitos griegos, ya, mitología. Democracia, muy bien, Gabriela, democracia. Podemos decir que ahí nace la democracia, ¿no? Claro, tal y como la conocemos, no, pero sí la idea general, pues, de democracia, como significado de gobierno del pueblo. Así es. Filosofía, muy bien, correcto, la filosofía occidental, ¿no? Así es. Las bases de la filosofía occidental nacen ahí, mira, justamente en Grecia. ¿Qué más? Grecia es la cuna de la civilización occidental. Muy bien, Grecia. Así es. La historia, ahí está, nace la historia con el padre justamente llamado Herodoto, el padre de la historia. Herodoto. Muy bien, filosofía, política, las ciudades griegas. Muy bien, Lela, de la región, ¿no? La región, toda la geografía, desarrollo del arte, de la ciencia. Muy bien, correcto. Ese es el tema de hoy día. Muy bien. Ok. Y sobre todo nosotros, como tú tienes un curso de filosofía, tienes un curso de literatura, y ahí ven específicamente algunos temas, ¿no? Ven temas más específicos, nosotros vamos a incidir, escucha bien, ¿ah? Vamos a incidir en la parte histórica, en el proceso histórico, los momentos, ¿no? Las diferentes etapas, los procesos de la antigua Grecia. Eso vamos a ver. Así que saca tu lapicero, saca tu cuadernito, saca tu blog, saca tu hojita donde copies, porque vamos a empezar a desarrollar la clase de hoy día, ¿sí? La clase de hoy día, muchachos. Vamos a abrir nuestra clase de hoy día. Acá está. Muy bien, muchachos. ¿Qué tenemos aquí? A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a la antigua Grecia, mira, ve. Tenemos a la antigua Grecia como título. Y siempre, pues, cuando hacemos un tema de historia, siempre hay que ubicar, pues, al proceso, ¿no? Al proceso histórico que vamos a hablar en un tiempo y en un espacio determinado. Empezamos por el espacio, ¿te parece? ¿Ya? Empezamos por el espacio. ¿Cuál es el área geográfica donde se desenvolvió la antigua Grecia, muchachos? Tú me dirás, profe, hasta el día de hoy hay un país que se llama Grecia. Muy bien, Grecia, claro. Pero la antigua Grecia abarcó más que la actual Grecia. Abarcó gran parte de la península de los Balcanes. Asimismo, abarcó las diferentes islas del mar Egeo que tú ves ahí en el mapa. Abarcó también las costas del Asia Menor, lo que le llamaron los griegos la Jonia, la región de la Jonia. Y también los griegos antiguos, llegaron a influenciar, llegaron a tener presencia física en el sur de la península itálica. ¿Cómo se le llamó a ella, muchachos, esa parte? ¿Cómo se le llamó? ¿Cómo lo denominamos nosotros? La Magna Grecia, muchachos. La Magna Grecia. Entonces, en resumen, podemos decir que la antigua Grecia estuvo conformada por una Grecia continental, establecida en este caso conformada por la región balcánica, donde se encuentran las principales polis que vamos a estudiar hoy día. También abarcó una Grecia insular, la gran cantidad de islas que tiene el mar Egeo, muchachos. ¿Sí? Hay 2000, se calcula que hay más de 2000 islas en ese mar, muchachos, en el mar de los griegos, el mar Egeo, ¿ya? El mar Egeo. Siendo la isla más grande, muchachos, ¿cuál es la isla? ¿Cuál es la isla más grande, muchachos? Ya ubicada, pues, en el mar Mediterráneo. ¿Cuál es esa isla? Grande. Ah, claro, muy bien, Creta. Justamente Creta va a ser el punto de partida de la gran civilización griega. Muy bien. También tenemos la Grecia jónica, como te decía, ubicada en la larga línea costera de la parte del Asia Menor.
Y por último, la Magna Grecia, lo que vendría a ser colonias griegas en el sur de la península itálica y en Sicilia, muchachos. Muy bien, dicho eso, dicho pues el espacio, ¿no? Dicho el espacio, mira, ve, acá está. Dicho el espacio, mencionado el espacio, vayamos al tiempo. ¿A partir de cuándo empezamos a hablar de, a partir de cuándo empezamos a hablar de la antigua Grecia? ¿Desde qué periodo, muchachos? ¿Desde qué periodo? A ver, vamos a resaltar aquí. Vamos a resaltar. Acá está. Hablamos de la antigua Grecia desde la civilización cretense, muchachos. Civilización cretense, también llamada civilización minoica, porque a sus gobernantes, ¿no? En ese periodo, se le denominaba los minos, los reyes minos, muchachos, ¿ya? Y seguramente tú has escuchado de ese periodo cretense, que sería la cuna de la civilización griega y de la cuna de la civilización occidental, el origen de todo esto, ¿no? Habrás escuchado también pues la famosa leyenda del Minotauro, ¿no? Que en literatura te lo habrán comentado. El tiempo, nos remontamos al 2500 antes de Cristo, muchachos. Ahí está, el 2500 antes de Cristo. Siendo la isla pues de Creta un eje importante, un eje de desarrollo comercial, porque si nos ubicamos en el mapa, Creta va a ser la conexión con la parte continental de Grecia y también con las antiguas civilizaciones como por ejemplo Egipto, ¿sí? El Próximo Oriente, va a haber una conexión. Creta está en el centro, está en el medio, así es. Entonces va a ser un puente cultural, va a transmitir conocimientos, información, ¿ya? De un lado hacia otro, muchachos. Creta, en la civilización cretense, destacó por sus hermosos palacios, siendo el más principal el Palacio de Nosos, la capital, muchachos, la capital de Creta. Ahí está, muchachos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Que los cretenses, por ejemplo, los cretenses desarrollaron pues su actividad económica fundamental basada en el comercio marítimo. Como es una isla, es obvio, lógico, que su principal actividad va a ser el comercio marítimo, ¿ya? Pero también van a destacar, pues, obviamente, en la agricultura, la ganadería. Y va a haber un animal, pues, por sobre todo, que tiene bastante aprecio, ¿no? Va a haber bastante respeto y admiración también al toro, muchachos, ¿no? El toro representa fuerza, ¿ya? Y eso va a ser asimilado, tomado por los antiguos cretenses también. Incluso, ahí como te he puesto en la imagen, los cretenses practicaban una serie de actividades físicas, ¿ya? Como la tauromaquia, mira, por ejemplo. Ahí está. La tauromaquia, muchachos, ¿ya? Ahí está. Así es. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? A ese poder basado en el comercio marítimo, ¿sí, muchachos? En el dominio del comercio marítimo se le llama la talasocracia. La talasocracia se le denomina. Ahí está el periodo en el minoico también, ¿no? Cretense minoico, muchachos. Muy bien. Ahora, el periodo cretense, muchachos, fue investigado por Sir Arthur Evans, un arqueólogo británico, va a estudiar justamente la isla de Creta, su arquitectura, muchachos, ahí podemos ver, también le he puesto una imagen, ¿ya? Y se sabe también que desarrolló un tipo de escritura denominada lineal A, muchachos, ¿ya? Lineal A, así es. Ahora, el periodo cretense, muchachos, el periodo cretense va a ser, se puede decir, finalizado, acabado, ¿no? Hay dos hipótesis, probablemente incidentes marítimos, conocidos como los maremotos, ¿no? Crisis internas, también políticas, sociales, ¿ya? Y también se afirma, pues, que la llegada de pueblos extranjeros, conocidos como los aqueos, muchachos, aqueos, ya van a invadir la isla,
van a invadir la isla, ¿sí? Van a invadir la isla y van a asimilar su cultura y van a conquistarla también, muchachos. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Ahora, ese final del periodo cretense, ¿ya? Va a dar paso a la civilización micénica, muchachos. A la civilización micénica, que comprende los años 1500 al 1100 antes de Cristo. Profe, ¿por qué micénica? Mira el mapa. Mira el mapa. Creta era una isla. Bueno, es una isla, se desarrolla en la isla de Creta el primer periodo. Pero Micenas está ubicada ya, ¿dónde? Está ubicada en la península de los Balcanes, mira, ve, en la parte continental. ¿Ya? En la parte continental ya está ubicada. Destaca la ciudad de Micenas, también está Tirinto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, los aqueos son los creadores justamente de esto. Los aqueos que llegan, que asimilaron la cultura cretense. Y los aqueos sabemos que van a enfrentarse en una famosa guerra, muchachos, una famosa guerra por el control del mar Egeo. Una guerra que le van a dar un matiz, ¿no? Novelesco en algunos casos, ¿no? Que se ha dicho por mucho tiempo que la causa justamente de esta guerra es el rapto de una mujer. En literatura, pues en literatura se habla ello, pero la historia ve, pues, la causa concreta, la causa real. ¿Sí? ¿Qué ve? ¿Cuál fue la causa de la famosa guerra de Troya? ¿Cuál fue? Ajá, muy bien, Nayeli. La guerra de Troya tiene una causa económica, una guerra comercial, muchachos. Ya es una guerra comercial por el control justamente de las rutas del mar Egeo, el control del Helesponto, de los Dardanelos. Así es, muchachos. ¿Ya? Y sabemos muy bien que Troya, gracias a los estudios de Henry Schliemann, sabemos que existió. No es parte solamente de una obra literaria, no, no, no. Troya es una ciudad que ha existido en la actual Turquía, en el Asia Menor, muchachos. ¿Ya? En el Asia Menor. Así es. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esta civilización micénica, este periodo micénico, muchachos, corresponde al llamado periodo prehelénico, tanto Creta como Micenas, al periodo prehelénico, ¿no? A lo que nosotros conocemos como la Grecia clásica. Esta es la previa, es lo pre. Pero como es lo pre, es el antecedente, aquí también va a estar los orígenes justamente de esa Grecia clásica, que es esa Grecia que suele venir en los exámenes de admisión. Nos preguntan sobre la Grecia clásica más que nada, ¿cierto? De la Grecia helénica, la llamada helénica. Así es. Ahora, durante el periodo micénico es importante resaltar que se produjeron una serie de olas invasoras, muchachos. ¿Ya? Una serie de olas invasoras. Pueblos indoeuropeos también llegaron, ¿no? una nueva oleada invasora, llegaron a la península balcánica. Estos pueblos reciben el nombre de dorios, jonios, eolios, ¿ya? Siendo los dorios uno de los pueblos que se caracterizó por el aspecto militar, por el aspecto guerrero, porque los griegos que vivían en ese tiempo, antes de estas invasiones, conocían pues el cobre, conocían el uso del bronce, pero no el hierro. Y los dorios, muchachos, introducen el hierro a las tierras griegas, ¿ya? Justamente, los dorios van a ser los antepasados de ¿quiénes? ¿Los antepasados de quiénes? De los espartanos, muchachos. Uno de los pueblos más guerreros de la antigua Grecia. Así es. Estos pueblos invasores, muchachos, van a destruir palacios, destruyen ciudades micénicas. Así es. Es poco lo que se conoce de este periodo, bautizado como la Edad Oscura, le dicen, ¿no? El periodo oscuro de Grecia, porque hay un estancamiento cultural, hay conflictos entre estos invasores por ver quién se establece en determinado territorio, la población se dispersa, hay un caos, entonces hay un desorden. Se le denomina
La edad oscura. Pero en la misma oscuridad, muchachos, de la oscuridad nacerá la luz, ¿sí? De esa oscuridad nacerá la luz. Ahí está. Y esa luz, muchachos, esa luz, ¿cómo se va a denominar? ¿Cómo lo vamos a denominar? Acá está. Ahí está, mira, ve. De esa luz, ¿cómo lo vamos a denominar? Lo vamos a denominar época arcaica. Época arcaica, ¿no? El periodo arcaico, que es como la transición, ¿ya? Es la transición de la edad oscura, a la etapa clásica. Lo arcaico, muchachos, es una etapa de construcción, donde se empiezan a sentar las bases de la Grecia clásica, mira, donde se empiezan a sentar las bases de la Grecia clásica. A eso le llamamos el arcaico griego, ¿ya? Año 800, año 700, año 600 antes de Cristo. En ese periodo arcaico surgen las polis. ¿Y qué eran las polis, muchachos? ¿Qué eran las polis? ¿Ya? ¿Qué eran las polis? ¿Qué eran las polis? ¿Qué eran las polis, muchachos? A ver, ¿te acuerdas o no? ¿Qué eran las polis? A ver. Las polis eran las ciudades-estado, muchachos. Son las unidades políticas, sociales y económicas fundamentales en la Grecia, muchachos, antigua. Así es. Y las polis tienen pues en común la lengua, ya tienen en común las creencias religiosas, incluso van a tener en común la participación, el gusto por participar en juegos, muchachos, juegos deportivos, las famosas olimpiadas, muchachos, las famosas olimpiadas, así es, que se origina justamente en el periodo arcaico, ¿ya? En el periodo arcaico. Profe, ¿rivalizan las polis? Sí, las polis rivalizan a pesar de tener pues la misma religión, la misma lengua, ¿no? Rivalizan igual, hay problema. Por eso que los griegos como tales, ellos no establecieron un imperio, un solo estado, no, formaron polis independientes, las unas a las otras, así es. Va a haber afinidades, va a haber rivalidades, y eso va a ser pues el devenir justamente de la Grecia clásica, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Del periodo arcaico, muchachos, del periodo arcaico, ingresamos al periodo clásico. Justamente ese es el periodo que suele venir más en examen de admisión, mírame, el periodo clásico. ¿Qué significó el periodo clásico, muchachos? Significó el apogeo de las polis, el apogeo de las polis, ¿ya? Ahí está, el apogeo de las polis. ¿Y qué polis sobresalieron? ¿Ah? ¿Qué polis destacaron aquí? Destacaron las polis de Esparta y Atenas. Así es. Fueron los arquetipos de la antigua Grecia. Y asimismo, en la época clásica, periodo clásico, destacó el arte, la ciencia, el estilo de vida. Vamos a ver aquí la fomentación de un tipo de educación en cada polis, ¿ya? Y por último, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la época helenística, ¿ya? La época helenística, que está relacionado a ¿quién? A un gran personaje, a un personaje de la antigüedad. Ese personaje de la antigüedad, muchachos, ¿quién fue? Ese personaje de la antigüedad al que está relacionado el periodo helenístico. ¿Ah? ¿Quién es? Muchachos. Claro, muy bien. Alejandro Magno, ¿sí? Alejandro Magno. Muy bien, muy bien. Hasta allí, ¿cómo vamos, muchachos? Hasta allí, ¿cómo vamos? ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Vamos haciéndolo por partes, ¿no? Vamos haciéndolo por partes. Ahora sí, vamos a darle más fuerza, vamos a meterle más fuerza al periodo clásico, muchachos, ¿ya? Al periodo clásico. Cuando hablamos de periodo clásico, hablamos de dos grandes polis,
muchachos. Dos grandes polis. Hablamos de Atenas y hablamos de Esparta. Empecemos por Atenas, ¿te parece? Empecemos por Atenas, muchachos. Empecemos por Atenas. ¿Ya? Empecemos por Atenas. Atenas, su origen de los atenienses. Su origen está, pues, con la llegada de los pueblos llamados jonios. ¿Dónde se ubicaron los atenienses? En la península del Ática. Muy bien, en la parte peninsular, el Ática. Atenas está muy próxima al mar Egeo. Por ende, su principal actividad económica va a ser el comercio marítimo. O sea, se desarrolló una talasocracia también. ¿Sí? Así es. Muy bien, muy bien. Ahora, hay que tener bastante cuidado, ¿ah? Porque en Atenas va a haber una evolución política bien especial. En Atenas va a haber una evolución política especial que ahora también te la voy a comentar. Ahora, la Villarreal, por ejemplo, la Universidad de Villarreal preguntó hace años, pues, ¿quién es el gran legislador ateniense, ¿no? El mayor legislador ateniense. Ah, muy bien, la respuesta es Solón, quien va a establecer la timocracia, muchachos, ¿no? Va a establecer un gobierno en base al poder adquisitivo, así, en base a los ingresos económicos. Dime cuánto tienes, ¿ya? Dime cuánto tienes y yo te diré cuánto vales. Ah, ahí está. Y ese valor también es un valor no solo monetario, es un valor político, muchachos. Político, así es. Pero no es el único, pues Solón no es el más grande, sí es el más importante, y ha sido pregunta de examen de admisión, ya, anteriormente, pero también tenemos otros legisladores, ya, como el caso de Dracón, por ejemplo, ¿no? Dracón, quien estableció la aristocracia, conocido, destacado por establecer su código draconiano, el código severo, ahí está, muy bien. Y también tenemos la tiranía, también como parte de la evolución política de Atenas. ¿Con quién? Con Pisístrato. Pero el mayor aporte, muchachos, el mayor aporte organizativo, político de Atenas, ¿cuál ha sido? Si a ti te preguntan, Atenas, en Atenas, ¿qué se originó? ¿Cuál ha sido el modelo político por excelencia, característico de Atenas, que perduró años y que ha sido un modelo a seguir en la civilización occidental posteriormente? ¿Ah? ¿Cuál es? Muchachos, la democracia, así es, la democracia, y quien sentó las bases de la democracia fue Clístenes, así es, Clístenes, y quien lo llevó al esplendor, a la Atenas democrática, va a ser Pericles, muy bien. Pero ojo, un paréntesis aquí, un paréntesis, cuando hablamos de democracia en Atenas, estamos hablando de una democracia esclavista, por si acaso, es una democracia esclavista, no vayas a creer que es una democracia como la de hoy día, ¿no? Incluso si la nuestra tiene pues falencias, imagínate la de Atenas de antes, es una democracia de las élites nada más, de una clase dominante muy reducida, ¿no? Minoritaria. Muy bien, muchachos. Ahí está. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos sobre Atenas, muchachos? ¿Qué más tenemos? Tenemos organización básica, mira, una organización fundamental que lograron cuando se estableció la democracia. El establecimiento de una asamblea de ciudadanos llamada Eclesia. Eclesia. Y para entender quiénes eran los ciudadanos, vamos a ver, muchachos, vamos a ver la pirámide social de Atenas, que está en el punto 2, mira, ve, que está en el punto 2. Acá está. Vamos a poner acá Atenas. Ahí está, muchachos. Atenas, la sociedad ateniense. Ahí está. Se dividía en tres grandes clases sociales la ateniense, muchachos. Tenemos a los ciudadanos, ahí está, los llamados atenienses, o también conocidos como los eupátridas, ¿ya? Eupátridas, la clase dominante. Los amos esclavistas, ahí está, los amos esclavistas. No te olvides que la sociedad griega fue una sociedad esclavista, no te olvides de eso, con fuertes elementos patriarcales, ¿ya? El poder del varón en la sociedad, el padre de familia, así es, ¿ya? Va a ser muy importante tener eso aquí presente. Pero, ¿quiénes estaban debajo de los eupátridas?
¿Quiénes estaban debajo de los ciudadanos, muchachos? ¿Ya? ¿Quién eran todos los varones con derechos políticos? ¿Quiénes estaban debajo? Los metecos. Los metecos eran personas libres, pero eran extranjeras, no eran atenienses. Por ende, no tenían derecho a la ciudadanía. ¿Ya? Y por último tenemos pues a los doulios, eran los esclavos. Y los esclavos había de dos tipos, pues, ¿no? El esclavo que te podía pertenecer a ti, a tu familia, o el esclavo que le pertenecía al Estado, ¿sí? Para las grandes obras ya colectivas, las grandes obras estatales, muchachos. Muy bien. A nivel político, Atenas va a destacar a través de su iglesia, como te mencionaba hace un ratito, ¿ya? Que era la asamblea de los ciudadanos. Es ahí donde se tomaban las decisiones, muchachos, ¿ya? Ahí es donde se tomaban las decisiones. Ahora, ¿tienen un senado también los atenienses? Por supuesto que sí, ya tienen un senado o un consejo de ancianos, que lo denominamos la bulé. Así es, la bulé. Ahí está con tilde, bulé. Elaboraban las leyes, muchachos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la educación ateniense. ¿Cómo era el tipo de educación ateniense? El ideal educativo ateniense buscaba alcanzar el equilibrio tanto intelectual, el estudio, ¿no? Como la parte física. Lo ven como un complemento los atenienses, ¿ya? Un complemento, tanto lo intelectual como lo físico. Así es. Desde el nacimiento, el niño permanecía en el hogar hasta los 7 años. Luego debía asistir a la escuela hasta los 14 o 16 años, en donde aprendía a leer y a escribir, muchachos. Muy bien. ¿Cómo se le llamaba al maestro, al tutor personalizado de los niños, de los jóvenes? Se le llamaba el pedagogo, ¿no? El paidagogo se le decía, ¿no? El paidagogo. Muy bien, así es. Y a los lugares donde concurrían ya los jóvenes a realizar la parte física, a entrenarse, ya eso se le llama, mira, te vas a sorprender cómo se le llamaba. Es curioso porque es un nombre que hasta el día de hoy usamos, ¿no? Es un nombre que hasta el día de hoy empleamos, muchachos. ¿Cómo se llama ese lugar a donde concurre, pues, el joven a cultivar, pues, la parte espiritual, la parte física, ¿sí? La parte física se le llama el gimnasio, muchachos. De los 14 a los 16 años se iba al gimnasio para luego servir al ejército también. Servir al ejército, muchachos. Era obligatorio el servicio militar entre los 18 a 20 años de edad. Y una vez que ya lograba la edad de los 20, ya era considerado un ciudadano, ¿ya? Ya era considerado un ciudadano. Muy bien, así es. Muy bien. ¿Qué le ayudó a Atenas a convertirse en un centro cultural muy importante? Su actividad económica, sus vínculos comerciales pues, con los egipcios, también tuvo vínculos, ¿no? A los atenienses, muchachos, ¿ya? Así es, ¿ya? Tienes que tenerlo muy presente eso. Tienes que tenerlo muy presente eso. Incluso los atenienses hacían sus libros con papiro traído de Egipto. Con eso, pues, te estoy demostrando ese vínculo comercial que tuvieron ellos en su momento. Ahora, pasemos a Esparta. Esparta, muchachos, Esparta. Esparta se caracteriza por ser, pues, un estado guerrero, pues, ¿no? Un estado militarista, siendo Licurgo, ¿no? Su reformador legendario lo llaman, su legislador, así es, Licurgo, quien va a establecer las bases de la Esparta militarista, muchachos. Una Esparta hecha para la guerra, así es. Y claro, en cuanto a características, Esparta es diferente, pues, a Atenas, ¿no? En varios aspectos, en varios. Como por ejemplo, ¿en qué? Su origen de los espartanos es dorio. Su origen es dorio. Se ubicaron en la península del Peloponeso. Su economía de los espartanos era agrícola más que nada.
agrícola, ¿ya? Se ubicaron en los valles de la Laconia, muchachos. Así es. Incluso socialmente el espartano es recordado, el espartano, por ser una persona de pocas palabras, una persona que no le gusta interactuar mucho, ¿no? No le gusta interactuar mucho con otras personas. Una de sus características, por ejemplo, es el laconismo, como te decía, el hablar poco y concreto, el estoicismo desde muy pequeño ya, el espartano ciudadano es formado en el soportar el dolor, muchachos. El estoicismo es una característica de ellos. Asimismo, en las familias espartanas seleccionaban a los recién nacidos, elegían quién nacía, ¿no? Quién podía continuar viviendo, ¿sí? Y crecer y ser un fuerte espartano, y quien no cumplía con los requisitos físicos que la sociedad demandaba, pues recién nacido también lo eliminaba, muchachos. ¿Ya? Recién nacido también lo eliminaba. Otra característica de los espartanos, el fomento del patriotismo, ¿no? Un patriotismo, muchachos. El fomento, ¿ya? De la llamada xenofobia también, así es. El rechazo a lo extranjero, ¿ya? A lo espartano, así es. De los 7 a los 17 años, por ejemplo, ¿ya? El Estado se encargaba de la educación del espartano, del jovencito, ¿ya? En la escuela. Y a partir de los 17 años se volvía un soldado, servicio militar obligatorio. Tú dirás, profe, ¿y hasta cuándo servía? Va a servir hasta los 60 años, muchachos. O sea, prácticamente se pasa su vida sirviendo, al Estado, como un gran soldado. Y recién lograba la ciudadanía, el derecho de ciudadanía, a los 30 años de edad. Ahí está. Y todo espartano, muchachos, todo espartano varón, ¿sí? Todo espartano varón tiene que casarse, muchachos. Todo espartano varón tiene que casarse, ¿ya? O sea, el matrimonio para la sociedad espartana es una institución muy importante. ¿Por qué, profe? Porque es la garantía de que nazcan más espartanitos, pues, ¿sí o no? Más espartanitos, más hoplitas. Al ver más hoplitas, ¿no? Va a haber también más fuerza del Estado, mayor defensa o mayor ataque. Por ende, también mayor esclavos. Ahorita vamos a ver la sociedad. Vamos a ver la sociedad. Ahí está, mírame, vamos a ver la sociedad espartana. Acá está la sociedad espartana. Tenemos a los espartanos, que son la aristocracia, los espartiatas, la clase dominante. Tenemos a los periecos, que son los descendientes de los pobladores pues, nativos de allí, que los dorios sometieron. ¿Ya? Son los periecos, ¿ya? Hombres semilibres, ¿ah? Que trabajan, cultivan la tierra, tributan a los espartanos. Y por último, tenemos a los esclavos. ¿Cómo se le llama a los esclavos, muchachos? En la antigua Esparta, ¿cómo se le llamaba? Se le llamaba los hilotas, ¿ya? Hilotas, así es, los hilotas. Muy bien. Entonces, en resumen, podemos decir en educación que todo espartano era forjado para ser un militar, muchachos. Y es por eso que tenía que pasar una serie de pruebas físicas duras, rigurosas. Así es, muchachos. Y alejado del seno familiar, ¿eh? El Estado le quita a la madre, y la madre también ya ha sido criada para saber que puede procrear hijos, pero más no tiene que encariñarse pues tanto con ellos, ¿no? No tiene que encariñarse, porque al final de cuentas, quien asume la responsabilidad de los niños, que van a ser los futuros hombres del Estado, va a ser el propio Estado, el propio gobierno, muchachos. El propio gobierno. Muy bien. Ahora, en el aspecto político te mencionaba que aquí destaca el gran reformador Licurgo. ¿Ah? Licurgo, te mencionaba hace un ratito. Y también hay que mencionar que los espartanos tuvieron un modelo político basado en la diarquía. ¿Qué quiere decir diarquía? Dos reyes, dos gobernantes, muchachos. Y a la vez son jefes
del ejército, ¿ya? Uno va a tener poder militar y el otro va a tener poder religioso. Así es. Ahora, ¿en dónde se sustenta esta diarquía? Se sustenta en un consejo de ancianos también, ¿ya? Consejo de ancianos, la famosa gerontocracia, muchachos, ¿ya? Llamada la jerusía, gerontocracia, jerusía. Ahí están los ancianos. Dictaban las leyes, modificaban las leyes, muchachos. ¿Ya? El consejo de ancianos. Y quien se encarga de administrar la justicia eran los éforos, los éforos. Todo ciudadano espartano a partir de los 30 años podía participar de la asamblea llamada apela, la apela, con doble L, apela, ¿ya? Así es, se escribe apella. Muy bien, así es, muchachos. Ahí está. Eso sería la parte del periodo clásico, ¿ya? El periodo clásico. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? A ver. ¿Cómo vamos hasta allí? Coméntame a ver. Muy bien, correcto, muchachos. Muy bien. Entonces vamos a cambiar de diapositiva y pasamos a la parte conocida, muchachos, como las guerras médicas. ¿Qué fueron las guerras médicas, muchachos? ¿Qué fueron las guerras médicas? A ver, muchachos, ¿por qué se le llama guerras médicas? Si te pidieran un concepto, alguna idea, ¿ya? Así es. A ver, muchachos. A ver, muchachos. Si te dijeran las guerras médicas, ¿ya? Las guerras médicas, muchachos, es el conflicto bélico, ¿ya? Fue el conflicto bélico que enfrentó a las polis griegas contra el imperio persa en el siglo V antes de Cristo, muchachos. Así es. Por eso que también se le conoce como las guerras pérsicas, ¿ya? Y médicas porque los griegos los llamaban medos a ellos, ¿no? Los denominaban medos a los persas, ¿ya? Así es. Muy bien. Ahora, las causas de la guerra, ¿ya? ¿Cuáles fueron las causas de la guerra? El imperio persa, proveniente del Medio Oriente, muchachos, se encontraba en un proceso de expansión territorial y chocó con ciudades, colonias ubicadas en el Asia Menor, eran colonias griegas, principalmente vinculadas a la polis Atenas, ¿ya? Así es, principalmente ubicadas a la polis Atenas. Ahí está. Ahora, cuando obviamente chocan con las colonias ubicadas en el Asia Menor, ¿no? Va a generarse ahí una serie de revueltas, ya destacando la revuelta de Mileto, y justamente en apoyo a esa revuelta de Mileto, ya van, al llamado de esa revuelta, van los atenienses junto con otras polis griegas, porque pronto los próximos atacados iban a ser justamente los griegos ubicados en la península de los Balcanes. Así es. Muy bien. Ahí está. Tenemos etapas, por ejemplo, donde destaca la Primera Guerra Médica, victoria ateniense en la famosa batalla de Maratón. Tenemos una Segunda Guerra Médica, donde destaca la estrategia usada en Salamina y Platea, ¿ya? Salamina y Platea, ahí está. Y también tenemos ahí pues la participación, ¿no?, de los espartanos en la famosa batalla de las Termópilas, donde se inmolaron, ¿no? Se inmolaron los famosos 300 hoplitas espartanos,
¿ya? En esa Segunda Guerra Médica, los persas llegaron hasta Atenas. Atenas tuvo que ser pues, prácticamente aislada, tuvieron que escaparse los atenienses, los persas van a destruirla, van a incendiarla, ¿ya? Pero felizmente los griegos, ¿no? Para buena suerte de ellos, se recuperaron, los atenienses se recuperan y van a vencer en Salamina, como te dije, en combates, Salamina y Platea, gracias al uso de unas embarcaciones de guerra conocidas como los trirremes, y donde aprovecharon la gran cantidad y la gran masa, la gran fuerza de los propios persas. Ahí destaca la figura, por ejemplo, del estratega llamado Temístocles, ¿ya? Temístocles, así es. Muy bien, ahí está. Ahora, en la Tercera Guerra Médica, ¿ya? En la Tercera Guerra Médica, tenemos a una Atenas que está más concentrada ya en derrotar a los persas, ¿sí? Más focalizada en derrotar a los persas. Para ello va a formar una liga militar conocida como la Liga de Delos, ¿ya? Atenas organiza la Tercera Guerra Médica, dirigida por Simón, ahí está, y logró derrotar a los persas, muchachos, en la batalla de Eurimedonte. Ahí los logra derrotar. Y se firma la paz de Calias, o también conocido como la paz de Simón, donde los persas reconocieron la independencia de las diferentes colonias del Asia Menor. Y de esa manera, muchachos, tenemos una consecuencia muy importante aquí. Atenas alcanza una hegemonía económica, política, muy importante sobre el mar Egeo, sobre el mundo griego. Una Atenas que sale bien posicionada después de estas guerras médicas. Ha derrotado a un gran imperio, ha liderado la derrota, no es la única que participa, ¿no? Ha liderado la derrota del imperio persa, muchachos. Ahí está. ¿Y cómo se le denomina? Justamente, ahí lo tienes al costadito en la pizarra, ¿cómo se le denomina? ¿Ya? ¿Cómo se le denomina a ese periodo de esplendor? A ese periodo de esplendor, ¿ya? ¿Cómo se le denomina ese periodo de esplendor de Atenas? Se le conoce como el siglo de Pericles, ¿sí? Ahí está, el siglo de Pericles, muchachos, el siglo de Pericles. Ojo, si a ti te preguntasen en una relación, obviamente, las guerras médicas están antes de el siglo de Pericles. El siglo de Pericles sería una consecuencia de la victoria ateniense, ¿ya, muchachos? En este conflicto internacional de los griegos, ¿no? Los griegos se van a unir aquí, se van a unir. ¿Te acuerdas que te dije que paraban peleando, se tenían rivalidades? Bueno, van a dejar de lado esas rivalidades porque hay un enemigo principal aquí. Y cuando hay un enemigo principal, a veces las rivalidades se pasan a un segundo plano, y se concentran en el enemigo extranjero. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué significó el siglo de Pericles? Significó el predominio económico, político, cultural de Atenas sobre el mundo griego. ¿A través de qué? De su poderosa Liga de Delos. Su Liga de Delos era una alianza militar, pero también a la vez una alianza comercial, que le permitió tener el control del mar Egeo y establecer diferentes colonias, muchachos, a lo largo, pues, de las costas del Mediterráneo. ¿Ya? Muy bien. Obra de Pericles. Consolidó la democracia, por ejemplo. Se le atribuye a él la consolidación, más no la creación, como te dije, no la creación. La creación está atribuida a Clístenes, pero con Pericles llega a su máximo esplendor. Así es. Pericles también destaca por haber ordenado la reconstrucción de la Acrópolis. La Acrópolis, ¿te acuerdas que era la Acrópolis? La parte elevada, ¿no? La parte elevada en Atenas. Así es, muchachos. Donde está el famoso Partenón, ¿no? Una arquitectura característica de Atenas. Y también Pericles, en honor al esfuerzo de los atenienses que lucharon aquí en las guerras médicas, ordenó la construcción del Templo de la Victoria, el Templo de la Victoria también, en la Acrópolis. Ese Templo de la Victoria tiene el nombre
de una marca muy conocida de zapatillas, ¿sí? De zapatillas, sobre todo deportivas. Le hacen bastante publicidad a los deportistas, los jugadores. ¿Cómo se llama ese templo? Ah, muy bien, Gabriela Galindo. El templo de Nikkei, así es, Nikkei. Nosotros le decimos Nike, ¿no? Así es, Nikkei. Muy bien, el templo de la victoria. ¿Ya? El templo de la victoria. Muy bien, así es. Y sumado a eso, muchachos, tenemos que agregar que Pericles, ¿no? Con el gobierno de Pericles, alcanza pues su apogeo cultural y artístico. Se fomenta la poesía, se fomenta pues el teatro, ¿ya? Se fomenta el teatro, ¿no? Un espacio ahí para poder conocer también parte pues de la vida cotidiana de los atenienses, muchachos. ¿Ya? Entender también su visión de ellos de la realidad. Así es. Pericles fomentó el estudio pues, de las diferentes artes. Se tenía como amigos a varios filósofos muy cercanos a él. ¿Ya? Fue muy amigo de Herodoto, por ejemplo, a quien le va a financiar sus trabajos de investigación. A Tucídides, otro también historiador. Así es, muchachos. O sea, Pericles va a ser un gran financista del arte, de la cultura, del conocimiento. Muy cercano a él también fue un matemático llamado Pitágoras. O sea, eran de su círculo, eran sus amiguis de Pericles, muchachos, ¿ya? Sus amiguis, así es. Destaca, pues, por ejemplo, los estudios en conocimientos astronómicos, el caso de Ptolomeo, por ejemplo, ahí están los muchachos, ¿ya? Para que lo tengan muy, muy presente, ¿ya? No te vayas a olvidar eso, no te vayas a olvidar eso. Así es. Muy bien. Pero muchachos, ¿qué tenemos aquí ahora? ¿Qué tenemos? Que ese esplendor de Atenas va a generar pues envidias, va a generar rencores, ¿ya? Va a generar rencores. ¿Y eso a dónde va a conducir? Va a conducir a un nuevo conflicto, pero este conflicto va a ser interno, va a ser una guerra interna. Así es, a una guerra interna, muchachos, ¿ya? Esta guerra interna, muchachos, conflicto interno entre los griegos, se conoce con el nombre de las guerras del Peloponeso. Las guerras del Peloponeso. ¿Ya, muchachos? Aquí se van a enfrentar la Liga de Delos, encabezado por Atenas, y la Liga del Peloponeso, encabezado por Esparta, pues, ¿no? Esparta, la archirrival de Atenas, muchachos. Las causas, el control y el dominio de la península de los Balcanes. Y además, esta guerra es la expresión de dos sistemas opuestos, ¿no? Dos sistemas de gobierno rivales. La democracia ateniense, versus la aristocracia espartana, muchachos. ¿Ya? Así es. Si a ti te preguntan, el mayor estudioso, ¿ya? De este periodo, de este conflicto, ¿tú qué dices? ¿Qué marcarías? Tucídides, ¿ya? Tucídides, que a la vez venía a ser un discípulo de Herodoto, del padre de la historia, ¿ya? Y si tú recuerdas, historia, en los términos griegos, significa investigar, significa investigar. Eso es historia, muchachos, ¿ya? Investigar. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos acá? En las guerras del Peloponeso, vamos a tener que prácticamente el mundo griego va a desangrarse mutuamente, ¿no? Se van a destruir mutuamente, muchachos. Todo por el control de los mercados, por el control comercial, por demostrar quién es superior sobre quién, ¿ya, muchachos? Así es, así es. Ahora, tenemos aquí una consecuencia importante, ¿ya? Una consecuencia importante. ¿Por qué? Porque Atenas fue opacada con estas guerras del Peloponeso. La Atenas que nosotros hemos conocido, que nosotros hemos estado comentando aquí, esa Atenas va a ser apagada, muchachos.
esa Atenas va a ser aplastada, una Atenas que ya no va a resurgir, una Atenas que fue hundida, producto de qué? De la alianza de los espartanos y los persas también. Los persas, los antiguos enemigos de los griegos, ahora están aquí de la mano con los espartanos, muchachos. ¿Ah? Así es. Ahora, ¿qué generó esto? ¿Qué otra consecuencia generó? Aparte de la crisis ateniense, generó toda una crisis generalizada, ¿ya? En la Grecia como tal, en el mundo griego. Hay una crisis del sistema esclavista en el mundo griego clásico que nosotros estamos comentando aquí. Producto de la guerra, pues. Los espartanos pudieron haber ganado, sí, pero igual quedan debilitados. Las diferentes polis que apoyaron a uno y a otro mando también quedan débiles también quedaron débiles, muchachos. Y esa debilidad de los griegos va a ser aprovechada por un reino del norte, va a ser aprovechada por un reino del norte, muchachos. Ese reino del norte, el norte de Grecia, ese que tú ves ahí en el mapa, ese reino del norte, era el reino de Macedonia, muchachos. Un reino macedónico que aprovechó la debilidad de Grecia, la debilidad de las polis, ¿ya? Así es. Y encabezado en un primer momento por su rey llamado Filipo II, inicia una serie de campañas militares sobre Grecia, obteniendo victorias, muchachos, obteniendo victorias. Una de ellas, la victoria de Queronea, muchachos. ¿Ya? Queronea venció fácilmente a las polis griegas. Así es. Y Grecia va a ser unificada bajo el mando macedónico. ¿Ya? Y en ese caso, Filipo II formó la Liga de Corinto para así, de esa manera, conquistar también al Asia Menor y expulsar a los persas de ahí. ¿Ya? Unos persas que habían renacido, pues, ¿no? Les habían dado vida, ¿ya? Los espartanos. Ahora Filipo II se encargaba de expulsarlos del Asia Menor. Y cuando muere Filipo II, muchachos, ¿quién asume el poder? ¿Quién asume todos estos dominios? Su hijo, el jovencito Alejandro Magno, muchachos. El jovencito Alejandro Magno. Ah, acá está Alejandrito, mira, ¿ven? Ahí está Alejandrito Magno, muchachos. Ahí está. Alejandro Magno, muchachos, el gran conquistador, inició un proceso de expansión en el cercano Oriente y en el Medio Oriente. Y también conquistó el norte, muchachos, de Egipto. También conquistó el norte de Egipto. Ahí va a fundar Alejandría, justamente, el gran Alejandro Magno, muchachos. ¿Ya? Justamente en Alejandría, ¿ya? Se va a organizar una gran biblioteca, muchachos, una de las grandes bibliotecas de la antigüedad, del mundo antiguo, muchachos, en el periodo de Alejandro Magno. Donde Alejandro Magno llegaba, muchachos, dejaba su semillita. ¿Qué quiere decir eso? Dejaba sus descendientes, muchachos. Alejandro Magno llegaba, conquistaba, ¿ya? Era tratado prácticamente como un dios, como un héroe, como un libertador para muchos pueblos. Alejandro Magno era un libertador. Y Alejandro Magno se vinculaba a los sectores altos de esos pueblos y va a dejar semillitas, muchachos. ¿Ah? Así es. Ahora, Alejandro Magno, muchachos, Alejandro Magno conquistó al imperio persa. Así es. Derrotó al rey persa Darío III en la batalla de la Gaugamela. Lo derrota. De 331 antes de Cristo, ¿sí? Pero Alejandro Magno, en ese proceso de expansión hacia el oriente, continúa avanzando sobre la India, ¿ya? Pero no llegó a conquistar la India, muchachos. Se quedó en la parte norte nada más de la India, en las zonas casi fronterizas, y donde justamente va
a ser víctima, al parecer, de una conspiración. Hay una hipótesis que puede ser una conspiración, o de un envenenamiento, o de alguna enfermedad tropical propio pues, de la región, conocida como la malaria o paludismo, puede ser también, ¿ya? Puede ser, así es. Son como dos hipótesis, ¿no?, que se manejan, ¿ya? En el año 323, Alejandro Magno fallece justamente en una de las ciudades que él conquistó, llamada Babilonia, muchachos, ¿ya? Llamada Babilonia. Y la pregunta es, ¿y qué pasó con su gran imperio que formó en tan pocos años? ¿Qué pasó con su imperio que formó en tan pocos años, muchachos? En tan solo 10 años ya Alejandro Magno, en 10 años ya formó un gran imperio. Incluso algunos historiadores dudan de llamarlo así, ¿no? Imperio, en tan poco tiempo llamarlo imperio. Así es, bueno, por la expansión territorial tal vez, ¿no? Por la estructura también administrativa, pero duró muy poco, muchachos, este imperio entre comillas, ¿no? Duró muy poco. Entonces, ¿qué sucedió con este imperio? Sucedió que termina siendo dividido entre sus generales, así es, se lo reparten, muchachos, sus generales se lo reparten, siendo tal vez uno de los más destacados su general Ptolomeo, ¿no?, quien se quedó con la administración de Egipto, ¿ya? De Egipto, y cuyos descendientes de Ptolomeo, cuyos descendientes van a gobernar hasta el último suspiro de Egipto, cuando fueron conquistados ¿por quiénes? Por los romanos, lo que veíamos la semana pasada, muchachos, cuando Cleopatra, descendiente justamente de los ptolomeicos, cayó en manos de Roma, muchachos. Ahora, consecuencia importante de esta expansión de Alejandro Magno, muchachos. Consecuencia importante de esta expansión. A ver, ha sido pregunta de examen de admisión varias veces. ¿Cuál es una de las consecuencias de la expansión de Alejandro Magno? Alejandro Magno, muchachos, lleva consigo no solamente el poder de conquista territorial, sino también Alejandro Magno ya genera todos sus procesos de guerras, de conquista, genera un proceso llamado helenización, muchachos. Ya, helenización, así es. ¿Y qué significa esto, muchachos? ¿Qué fue la helenización o helenismo, como se le denomina? Helenismo con H. Se le denomina a la fusión que se produce entre los elementos culturales griegos, que Alejandro Magno es el que transporta, ¿no? Así es, a través de sus conquistas, y esa fusión se va a dar con los elementos culturales orientales, o sea, pueblo conquistador y pueblo conquistado, ya muchachos, va a generar un sincretismo, lo que se llama en antropología, se le llama un sincretismo cultural, la asimilación de una cultura hacia otra cultura, muchachos, una asimilación, esa fusión producto de las conquistas, ¿ya? Productos de las conquistas. ¿Y dónde se va a reflejar esto? Por ejemplo, se va a reflejar en las festividades, en el cambio de costumbres, se va a expresar, por ejemplo, en la escultura, en la arquitectura, se expresa, muchachos, esto también, el helenismo. Mira, por ejemplo, vamos a ver aquí, los aportes ya culturales del mundo griego, muchachos. Los aportes culturales del mundo griego, ¿no? Para cerrar esa parte y hacer nuestra práctica, muchachos. Así es. Se le denomina sincretismo cultural, ya no te olvides, para evitar usar mezcla, ¿no? Mezcla, no sé, me suena otra cosa, mezcla, ¿no? Una fusión en tal caso, sincretismo. Hay términos apropiados para ello, ¿ya? Muy bien. En cuanto a los aportes culturales del mundo griego, ya hemos mencionado algunos en el transcurso de la clase, hemos mencionado algunos, ¿ya? Tenemos el caso, por ejemplo, que Grecia fue cuna de los grandes filósofos de la humanidad. Hay varios filósofos, siendo tal vez los más conocidos, los más destacados, ¿no? Unos grandes referentes, Sócrates, ¿ya? Platón y Aristóteles, ¿no? El propio Aristóteles es un filósofo de la élite, es un filósofo de la clase dominante, está muy vinculado a Alejandro Magno, es su tutor, muchachos, su maestro, prácticamente su profesor
particular. Ahí está Aristóteles, muchachos. ¿Ya? Así es. Ahí está. Pertenece a la corte de los tiempos de Alejandro Magno. ¿Qué más tenemos? Tenemos la escultura griega, que es uno de los aspectos más llamativos, ¿sí? Y que también ha tenido, pues, una diferencia evolutiva, pues, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, en el caso de la escultura griega, tenemos la que corresponde al periodo arcaico, que destaca por tener una posición rígida y simple, como te das cuenta, la que está a la izquierda, rígida y simple, no son sus cualidades. Tenemos la del periodo clásico, ¿sí? Que también son conocidas sus esculturas del periodo clásico, donde se resaltaba la armonía de las formas, la proporción también, la proporción, ¿ya? La proporción, y que haya un equilibrio, pues, ¿no? Que haya un equilibrio. Por eso que tú lo ves, pues, sus esculturas de los griegos esbeltas, ¿no? Bien proporcionados, destacando siempre la parte física, atlética, ¿no? Son esculpidos de manera atlética. Así es, muchachos. Ahí está. Desnudez, también hay desnudez, bastante desnudez, ¿ah? Así es, mucho, bastante desnudez, ¿ya? No hay un tema ahí, no hay un problemita, qué horror, que mira su cuerpo, que se le ve su parte, no, no hay problema, normal. Así es, el griego no se hace problema en ese aspecto, ¿ya? Pero también tenemos el caso de, tenemos la escultura del periodo helenístico, donde aquí ya el periodo helenístico, muchachos, desde los tiempos de Alejandro Magno, donde se expresa, por ejemplo, nociones de mayor expresividad. Hay mayor expresividad, hay movimiento, así es. En la escultura helenística hay movimiento, ¿ya? Son obras monumentales también, obras monumentales, muchachos, ¿ya? Entonces son las características que las diferencia a una de otra, muchachos, a una de otra. En arquitectura, pues en arquitectura tenemos diferentes construcciones, destacando pues el Partenón, por ejemplo, ¿no? El Partenón pues es una obra monumental en honor a la diosa de la sabiduría Atenea, ahí está, a la Atenea, ¿ya? Muy bien. Tenemos los estilos de construcción, las famosas columnas, muchachos, las columnas que en algún momento también fueron preguntas de examen de admisión, las preguntas referidas al estilo de columnas griegas. Por ejemplo, tenemos la columna de estilo dórico, siendo una de las más simples dentro de los estilos que hay, ¿no? El dórico, ¿ya? Más antiguo también se le conoce. Tenemos el estilo jónico, ahí lo tienes, mira, está en la imagen, ¿ya? Se le reconoce porque en la parte superior tienen dos espirales, ¿no? Es lo que destaca. También era simple, ¿ya? Pero hay un detallito arriba en la parte alta, tiene dos espirales, ¿ya? Y el estilo corintio, pues, ¿no? El estilo corintio ya es más estilizado, es más ornamentado, hay una recarga por un mayor trabajo acabado en el capitel, así es. Son los tres tipos de columnas, ¿ya, muchachos? Que han sido, pues, en su momento evaluados también en examen de admisión. Así que, por si acaso, lo mencionamos nada más, por si acaso. Y también, pues, donde destacan los griegos es en su mitología, son politeístas, los griegos. Y lo curioso, ¿no? También sobre sus dioses, ha venido preguntas anteriormente. Una de las características de sus dioses es que tienen rasgos humanos, pues, ¿no? Los dioses griegos están humanizados, muchachos, ¿no? Así es. Los dioses griegos interactúan, participan en los conflictos, toman posición por un bando o toman posición por otro bando. Así es. Las travesuras que hacía, por ejemplo, hacía Zeus, por ejemplo, ¿no? Adoptando diferentes formas, las travesuras que hacía. Y justamente las travesuras de los dioses, de las travesuras de los dioses van a nacer los semidioses. Ahí está. Muy bien. Así es, muchachos. Muy bien. ¿Ya? Entonces tenemos esa parte, ya la parte más importante del mundo griego. Muy bien. Ahora sí, pasamos a responder. Vamos a pasar a responder nuestra práctica, muchachos. ¿Ya?
nuestra práctica, muchachos. Muy bien. Hasta aquí la parte de la teoría, muchachos. Ahí está. Vamos a ver ahora la parte práctica. La parte práctica, muchachos. A ver, semana 3. ¿Tienen la práctica a la mano ya? Me imagino que sí. ¿No lo tienes a la mano? Ya, lo voy a presentar. Muy bien. Listo, vamos a presentar la práctica. Dame un segundo, lo voy a compartir. Muy bien, vamos a compartir la práctica, ¿ya? Muy bien. Acá estoy. Muy bien, muchachos. Ahí tenemos la práctica. Ok. Vamos a leer las preguntas. Semana 3. Ahí está. Muy bien. La principal causa de la guerra entre aqueos y troyanos fue. La principal causa entre aqueos y troyanos fue. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. ¿Cuál sería la respuesta ahí, muchachos? A ver. El rapto de Helena, si marcas el rapto de Helena, no me has entendido nada. El mar Mediterráneo, tampoco, pues, ¿no? El mar Mediterráneo es de los romanos, que va a ser la otra semana. Entonces sería uno dinosaurio, pues, muchachos. Dinosaurio, ¿sí o no? Ahí está. Dedito, dice, dedito. Número 2. Indique los enunciados correctos, mira, ves. Este parece pregunta tipo uni, mira, tipo uni, ¿no? Con varios enunciados. A ver, enunciado correcto. Los cretenses se caracterizaron por tener un estado talasocrático, muchachos. Los cretenses, sí, ¿no? Ya, muy bien. Enunciados correctos, sí. Ahí está. Los primeros en establecerse en la península de los Balcanes fueron los troyanos. No, los troyanos no. No fueron los primeros, ¿no? La sociedad cretense careció de escritura. No, pues acabamos de decir que sí han tenido escritura, lineal A, ¿no? ¿Los aqueos aniquilaron la cultura minoica? Sí. Los aqueos sí. Van a establecer luego la civilización micénica. Entonces sería dos besitos, ¿te parece o no? Dos besitos, de besita, dice, dos besitos. Muy bien, dos besitos. Te lo leo, mira. Otra de enunciados, mira. La isla de Creta fue escenario de una civilización prehelénica fundamental para entender el desarrollo de la antigua Grecia. Identifique las características o procesos que corresponden a la civilización cretense. ¿Su ciudad principal fue Nosos? Sí. ¿Fue el escenario de la guerra de Troya? No. ¿Su economía estuvo basada en la talasocracia? Sí. ¿Fueron conquistados por los aqueos? Sí. ¿Sus gobernantes formaron la gerontocracia? No, gerontocracia lo vamos a ver todavía en el periodo clásico. Ah, entonces sería otro besito para ti. Ahí está. Otro besito para ti, muchachos. ¿Estamos bien o no? Hoy estamos regalones de besos. Besito para ti. Muy bien. Estamos en la 3 recién, wow.
Pregunta de la CEPRE San Marcos 2016. Pregunta de la CEPRE San Marcos. Dice, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta sobre el orden cronológico de los procesos de la historia griega. A ver, a los que les gusta cronología. A ver, el orden cronológico. A ver, ¿cuál será? 1, 2, 3, 4, ¿será? No creo, ¿no? Tan fácil, no creo. ¿Cuál será, muchachos? ¿Cuál será el orden? A ver, pónmelo. A ver. A ver. La número 4, estamos, muchachos. El orden cronológico, pregunta de la CEPRE San Marcos. ¿Cuál será? A ver, ¿por dónde quieres empezar? A ver, vamos a empezar por lo... ¿Te parece por lo último? A ver, vamos a empezar por lo último, muchachos, por lo último. Es una clave, ¿eh? Es una forma de cómo resolver una pregunta para que no nos gane el tiempo. Ubico el momento último de la cronología. Y según la clase, el momento último fue el helenismo, ¿sí o no? El encuentro de la cultura griega con el Oriente. ¡Listo! Solo hay una clave que tiene la número 3 al último. Solamente hay una clave. Pero vamos a comprobar, a ver. La 2 sí es primera, pues, los cretenses por los aqueos, sí. La 4, guerras médicas, sí. Así es, hay una guerra médica, claro. Se vendría después. Y después hubo una guerra entre los griegos. Perfecto. Entonces sí, estamos seguros que es la A. La A de amorcito. La A de amorcito. Estamos cariñosos hoy día, muchachos. Ya, cariñoso, amorcito. Así como me decía ella, así me decía ella antes, me decía amorcito. ¿Ya? Ahora ya no me dice así, ya. Muy bien, se olvidó ya. Estamos en las 5, muchachos. Ahora estamos en las 5. ¿Ya? Así es. En las 5. En las 5 dice, en historia de la antigua Grecia, la época conocida como Edad Oscura está relacionada con la Edad Oscura, muchachos. La Edad Oscura. ¿Con qué lo relacionamos? Así es. Muy bien, muchachos. ¿Cuál es? En la 5, relacionada a la Edad Oscura. Ah, ya, profe, usted me dijo en la clase que está relacionada a la invasión de los diferentes pueblos pues, indoeuropeos, entre ellos los dorios. Muy bien, 5 amorcito nuevamente. 5 amor. Muy bien, muchachos. Pregunta 6. El gran reformador del Estado ateniense fue el legislador, espacio, y del Estado espartano lo fue, espacio. Pregunta de Villarreal. Pregunta de Villarreal, muchachos. ¿No? Pregunta de Villarreal, muchachos. A ver, la pregunta de la Villarreal. Ahí está, la pregunta de la Villarreal. ¿Cuál es la respuesta ahí? Tiene que ir en el orden, ¿ah? Del Estado ateniense, ¿quién fue? Y del Estado espartano, o sea, según corresponda. Y tú me dices que la 6 es la 6 beso, dice. 6 besos no, beso no es. Porque primero me está preguntando por el ateniense. Tiene que estar en ese orden. Ah, entonces sería profe Solón Licurgo. La 6 sería cariño. La 6 sería cariño, muchachos. 6 cariño, porque tiene que ir en ese orden, pues. Según los espacios, ¿ya? Según los espacios. Muy bien. Pregunta 7. El siglo de Pericles, muchachos, el siglo de Pericles representó en lo cultural estamos en la 7 ya, en lo cultural, ¿qué representó Pericles? A ver, ¿qué representó Pericles? En lo cultural, representó en lo cultural, no en lo político, por si acaso, no en lo político, en lo cultural. Ah, ya, profe, lo cultural tiene que ver, ya, lo cultural tiene que ver, pues,
¿Con qué? Con filosofía, con arte, ¿sí? Con arte. Entonces sería, muy bien. Acá está, profe, la respuesta en la C nuevamente. La C de cariño, muchachos, la C de cariño. Muy bien. Ya estamos acabando. Muy bien. Ahora tenemos la 8. Señale los enunciados correctos sobre las guerras médicas, muchachos. Sobre las guerras médicas, lo correcto que podemos decir aquí, ¿cuál es? A ver, a ver, a ver. A ver, muchachos, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta aquí? A ver, muchachos. A ver, las correctas, muchachos. 1 correcto, 2 correcto, sí. 3 es falso. La 3 es falso, muchachos. ¿Ya? Porque más bien fue derrotado fue Darío, ¿no? Fue derrotado en Maratón. Y la última, dice Simón, fue un patriota griego que firmó un tratado de paz, claro, el tratado de paz de la victoria, el último. Sería 1, 2 y 4. 8, ¿cuál sería? 8 sería besito otra vez. Otra vez besito, muy bien. Ahí está. Ahora vamos acabando ya. 2 más y nos vamos, muchachos. 2 más y nos vamos. Las guerras del Peloponeso, muchachos. Peloponeso, la guerra interna, trajeron como consecuencia, o sea, lo que vino luego de la guerra, lo que sucedió después de la guerra, relación directa, consecuencia, efecto, repercusión. ¿Cuál será? Será pues, ahí lo tenemos, consecuencia principal. La 9, muchachos. La 9, ahí lo estás viendo. La 9 sería la decadencia del sistema de polis griego. 9, cariño. 9, cariño, muchachos. Crisis del esclavismo también podría haber venido. Crisis del esclavismo griego, muchachos. Crisis del periodo clásico. Crisis del periodo clásico. Crisis de las polis. También ahí está. Muchachos, y por último ya, la pregunta 10, pregunta de San Marcos. El mundo helenístico surgió como consecuencia de la expansión macedónica que se caracterizó en lo cultural ¿por qué se caracterizó? Muchachos, ¿por qué se caracterizó? Ahí está, tú lo sabes. Ya le hemos dicho. A ver, y nos despedimos, nos vamos viendo, muchachos. Tú lo sabes. Muy bien, besito. Hoy día hemos estado cariñosos, muchachos. Hoy día ha estado pues, besito, cariño, amorcito. Han sido las claves de hoy día. Así es, muchachos. 10, 10 besitos. Hay asimilación, hay combinación, hay fusión. Eso es el helenismo, muchachos. Fusión. Así es, clave besito. Muy bien, muchachos. Bulbasaur dice. Bulbasaur. Ahí está. Chapa tu Pokémon. Muy bien. Así es. Muchachos, hemos acabado. Ahí está con la musiquita. Hemos acabado. Sí, hemos acabado con la clase de hoy día. No te olvides que luego de estos minutos que tenemos de recreo, hay unos minutos de receso, para que tu vista descanse un ratito, tienes el curso de geografía, te quedas, tu curso de geografía va a estar buenísimo con el profesor Duc Supo, y luego de la clase de geografía, resiste, demuestra que eres un espartano, resiste. A las 7 tenemos el curso de física. Ahí están esos matemáticos. Física con el profesor Guerrero Limachi. A las 7 de la noche, muchachos.
¿ya? El curso de física, resiste como buen espartano. Conmigo hasta la próxima, muchachos. Conmigo hasta la próxima semana. De repente hay seminario, ojo, atentos, atentos. De repente hay seminario este fin de semana de HU, de repente. Muy bien, chao, chao, muchachos.